Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Running for All, tu podcast de referencia. Capítulo 18 del podcast. Esta vez pues vamos a hablaros sobre el ciclismo profesional. Hemos traído un artículo que está basado en una muestra de ciclistas profesionales. En concreto, creo que es un tema súper interesante y que puede llegar a determinar, por qué no, los resultados de diferentes carreras si es que se dan. A nadie se le escapa que cuando las competiciones pasan de cierta altitud, como a veces ocurre en las grandes vueltas, sobre todo Giro y Tour de Francia, ya que en España pues, no tenemos una montaña asfaltada tan alta, salvo contadas ocasiones, podemos encontrar variaciones entre los rendimientos de los diferentes ciclistas, deportistas que compiten en ellas. Esto es así en prácticamente todas las ocasiones, pero estas variaciones son aún mayores para los ciclistas que no están nacidos en altura. Es decir, estas variaciones suelen ser mayores en ciclistas que han nacido a nivel del mar o cerca del nivel del mar que en los ciclistas que han nacido o que son nativos de altura, es decir, que han nacido por encima de los 2000 metros, como ahora veremos en la explicación de este paper. Esta afirmación que acabo de hacer es lo que viene a pensar la mayoría de personas, sobre todo los que visualizamos, como he dicho antes, Tour de Francia o Giro de Italia, donde hemos visto ganar etapas a bastante altitud a Egan Bernal, por ejemplo, el año que además consiguió la victoria en el Tour, donde se subió varias veces por encima de los 2000 metros, en concreto incluso por encima de los 2600 y los 2700 metros. Pero ¿realmente esto es así? ¿Realmente tienen una ventaja significativa las personas que han nacido, que son nacidos en altura con respecto a las personas que han nacido y han vivido a nivel del mar? Pues bueno, eso es lo que vamos a explicar hoy. Así que paso a mi compañero Jesús para que introduzca esta parte del artículo. Muy buenas a todos. Pues como ha dicho José, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un artículo relacionado con la altitud. En carreras ciclistas profesionales, como él ha dicho, pues por supuesto que hay etapas por encima de los 2000 metros. Ejemplo claro, ese Tour del 2019 en el que ganó Bernal, sobre todo, por ejemplo, en la etapa 19, ¿no? Que determinó también esos primeros puestos de la clasificación general. Por lo tanto, hay algo que debemos tener en cuenta y que se está estudiando en este caso. También cabe destacar que la próxima edición de este año pues también van a incluir ascensiones por encima de los 2000 metros. Por lo tanto, está interesante la cosa en ese sentido. En España, por poner un ejemplo, podemos encontrar subidas como la ascensión del Albeleta, en Granada, en la que sí que se supera los 2000 metros, pero sí que es verdad que a nivel general pues es difícil, ¿no? Encontrar ese tipo de carreteras asfaltadas a tan alta, en una cota tan alta. Seguro que si alguno de vosotros habéis subido alguna vez el Veleta o algo del estilo, habéis sufrido ese impacto, ¿no? Por así decirlo, de la altitud. Y bueno, pues en relación a este artículo, quiero introducir que este analiza pues, la influencia de la altitud en el rendimiento del ciclismo, en ciclistas profesionales, atendiendo a si eran nativos de la altura o no. A lo largo del capítulo explicaremos todo esto con más detalles. En concreto, en este artículo se eligieron a 33 ciclistas varones de entre 24 y 34 años, los cuales fueron estudiados y clasificados como habitantes de tierras bajas, un total de 19 de la muestra, y otros 14 fueron clasificados como ciclistas nativos de las alturas. Hay que destacar que ambos grupos incluyeron ciclistas top 3, incluidos ganadores de grandes vueltas, ¿vale? A continuación os dejo con mi compañero que va a explicar diferentes aspectos y curiosidades de este artículo. Bueno, pues sabemos que el ejercicio en altitud generalmente supone un limitante en el rendimiento, puesto que la presión parcial de oxígeno inspirado es menor y esto hace que, por tanto, se reduzca el oxígeno disponible para usar en los músculos, ¿no? Que se están ejercitando. Entonces, la pregunta que viene a responder este paper es si existen diferencias significativas en este deterioro del rendimiento fisiológico en ambientes hipóxicos, es decir, en altura, entre deportistas que han nacido y se han criado a nivel del mar o los que viven en altura. Porque hay cierta evidencia de que, obviamente, la población, o sea, hay cierta evidencia de esto, de que los que han vivido en altura, pues tienen menos limitación en ese aspecto, pero la población que se ha estudiado, pues normalmente ha sido no deportistas o han sido deportistas, pero en unas condiciones
de laboratorio. No existe mucha evidencia o casi ninguna de esto mismo, pero en un contexto real de entrenamiento y de competición. Entonces, para ello se registró la potencia de ciclistas de 3 equipos profesionales durante 7 años, de 2013 a 2020, y en el estudio se incluyeron aquellos que disputaron etapas en altitud, es decir, por encima de los 1000 metros, que hicieron un esfuerzo alto, ya sea para ayudar a su equipo, a su líder, o que iban disputando la clasificación general. Entonces, finalmente, como ha comentado Jesús, pues se incluyeron 33 ciclistas, de los cuales 14 eran nativos en altura y 19 provenientes de alturas más cercanas al mar. Para estimar el consumo de oxígeno se utilizó una fórmula matemática recientemente validada a la que también se utilizó pues, la producción máxima de potencia en 5 minutos que se integraba en esta fórmula. Para el perfil de potencia se tomaron los picos máximos de potencia producida en 5 segundos, en 30 segundos, en 5 minutos y en 10 minutos a distintas alturas, desde el nivel del mar hasta los 2000 metros en intervalos de 500 metros. Para esto se usó WKO y Training Peaks, etc. Y aparte de los datos que se recogían por los distintos ciclocomputadores de los deportistas. Sí que es cierto que hubo variedad en la marca de los potenciómetros utilizados por los distintos deportistas, aunque se trató de calibrar todo perfectamente, acorde a las instrucciones de cada fabricante, y se aseguraron de que el funcionamiento fuera lo más correcto posible. Si hubo alguna sesión con picos erróneos de potencia, etcétera, pues obviamente se excluyó de los estudios incluidos en el paper. Así que sin más, os dejo con mi compañero Gabri, que pasará a comentar los resultados del estudio. Bueno, pues los resultados de este estudio al final lo que están mostrando y lo que mostraron al final es que existen diferencias significativas, sobre todo principalmente en deportistas que no son originarios o no viven en condiciones de alta altura en este caso. De hecho, se ve que en esos grupos, sobre todo cuando se ven las diferencias en torno a esa zona de altitud baja, en aquellos ciclistas que provienen de altitud alta, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a hacer esos esfuerzos por debajo de 1500 y ya por encima de 1500 metros. En cambio, aquellos deportistas que no correspondían, o sobre todo que no son originarios de ese tipo de altura en este caso, pues sí se veían diferencias significativas en cuanto a los cambios. Es decir, con un pequeño resumen, los ciclistas que no son originarios y no viven en zonas de altitud alta, pues pierden esa diferencia significativa en cuanto a potencia cuando suben por encima de esos 1500 metros, mientras que aquellas personas que han nacido y cuyas generaciones de familia han ido viviendo en condiciones de altura, pues no existen diferencias significativas según los autores en cuanto a disminución de porcentaje en cuanto a rendimiento. Es por ello que entre las conclusiones que podemos traer de este estudio también, que es un estudio descriptivo de hecho, el propio hecho de ser originario de zonas de cierta altitud por encima de 1500 metros, pues puede ser un factor determinante a la hora de la mejora del rendimiento o sobre todo de un mantenimiento del rendimiento cuando las condiciones de la etapa en ciclismo o en competición pues, se sitúan por encima de esos 1500 metros. Con lo cual, al final, puede ser uno de los factores que también están diferenciando últimamente y sobre todo en los últimos años con los ejemplos que han comentado mis compañeros José y Jesús en ese aspecto, de que obviamente el estar habituado a entrenar a altura y sobre todo tener esa herencia, entre comillas, genética también, podremos decirlo, de generaciones y generaciones, pues un factor bastante importante dentro del rendimiento en ciclismo. A continuación os dejaré con mi compañero Carlos, donde hablaremos también de algunas aplicaciones prácticas de este estudio. Bueno, pues como ya han comentado mis compañeros, la altitud afecta al rendimiento y con especial determinación a partir de los 1500 metros, como ha dicho Gabri. Aquí es donde se observan las mayores diferencias, sobre todo en esfuerzos de entre 30 y 1 minuto, que sí son significativos, mientras que todavía a esta altitud, pues los esfuerzos entre 5 y 10 segundos, las diferencias no son significativas. Por eso cogen este punto en el estudio como punto de inflexión para determinar hasta dónde rinden bien ambos grupos o solo los que han nacido a cierta altitud. Teniendo esta información, encontramos la explicación a algunos de los sucesos transcurridos en competición, que además de poder crear posibles estrategias de carrera para optimizar el rendimiento de un equipo. Por ejemplo, aquí, como ha comentado José, podemos ver cómo Egan Bernal, llegando a cierta altura, se hizo con algunas etapas que le hizo pues, hacerse con ese tour.
Sabiendo que a medida que aumenta la altitud, mayor diferencia entre el rendimiento vamos a encontrar entre un grupo y otro, posiblemente aquí nos referimos, o esto va a ser determinante, por ejemplo, en la etapa 15 que tenemos aquí en la Vuelta a España, que acaba en Sierra Nevada. Pues aquí posiblemente al acabar a 2.500 metros, pues posiblemente alguien que venga de Colombia o esos países que han nacido ya a una cierta altitud, pues tengan un poco de ventaja para poder hacerse con esta etapa. Pues, y sabiendo ya un poco esto, pues muchos equipos pueden utilizar esto para crear sus tácticas a la hora de ir por una gran vuelta, porque, por ejemplo, puede ser un poco irrelevante coger a alguien que no sea de estos países que están nacidos a cierta altitud para ir por etapas de montaña, sobre todo eso, las que pasen sobre 1.500 metros. Por último, vamos a seguir un poco por dónde pueden ir las futuras líneas de investigación. Una de ellas ya la comentan los editores de este artículo y es evaluar si los sujetos nacidos a nivel del mar pueden aclimatarse a la altura y ver qué diferencia hay con los que ya han nacido a cierta altitud. Y por último, la otra línea que creemos que puede ser interesante es comparar esfuerzos de mayor duración, ya que se han evaluado hasta 10 minutos, pero muchos de estos puertos sabemos que duran más de 10 minutos y pues sería interesante a ver cómo van los ciclistas en esfuerzos de 20, 30 minutos o incluso algo más. Bueno, y con esto doy paso a mi compañero José, que dará su punto de vista sobre el artículo. Bueno, pues yo me gustaría seguir con las aplicaciones prácticas y sería ver un poquito qué pasaría si tenemos a una persona que ha nacido a nivel del mar y la llevamos durante un tiempo sustancialmente grande a altura. Ya no una concentración, sino que tendiera a cambiar su ubicación de vida, es decir, el sitio donde vive, durante un tiempo muy grande y si esto realmente provocaría adaptaciones al medio en el que ahora se ubica. No sé si esto sería una posible aplicación práctica. Evidentemente, estudiar esto sería muy complicado porque habría que coger un sujeto, sacarlo de su hábitat durante 12 meses y bueno, lo veo un poco complicado de realizar, pero bueno, podría ser, ¿por qué no?, una aplicación práctica futura. También creo que era importante tener este artículo como está redactado para poder entender los sucesos que pasaron en el pasado, dependiendo del sitio donde se compita. De hecho, también pasa cuando van a la Vuelta a Colombia, que allí es muy, muy complicado ganarle precisamente a los colombianos y vemos gente que luego en Europa no rinde tan bien, pero que en la propia Vuelta a Colombia descuelga a gente de equipos World Tour, siendo personas que aquí ni siquiera llegan a profesionales casi, son profesionales en su país, pero no lo son en Europa. No consiguen dar el salto al continente europeo, por lo cual creo que era necesario ver este cambio. También como conclusión decir que todos los ciclistas vieron repercutido el descenso de rendimiento. Lo que pasa es que la diferencia fue mucho mayor en las personas que nacieron o que han vivido durante toda su vida a nivel del mar. Todos bajaron su consumo de oxígeno máximo por razones evidentes, y es que la concentración de oxígeno es muy inferior a esas altitudes que al nivel del mar, por lo cual es difícil. También podríamos hablar de la presión y cómo esta afecta a la captación de oxígeno, pero eso quizás sea tema para un vídeo del canal y no para el podcast. Y bueno, hasta ahí mis conclusiones. Tampoco creo que tenga mucho más que añadir. Pues sí, yo, además de ya todo lo que has dicho, simplemente decir de que, bueno, de cara al espectáculo, sí que es un extra más, ¿no?, que incluyan ese tipo de subidas, ese tipo de etapas, porque al igual que incluyen etapas bueno, que favorecen otro tipo de perfiles de ciclistas, ¿por qué no, no? Incluir también este tipo de etapas que favorezcan un poco también a otro tipo de ciclistas. Así, al final, en el cómputo de todo, pues habrá un trozo de la tarta bueno para cada uno, ¿no? Por lo tanto,
que a nivel espectáculo la verdad que es bastante bueno para los espectadores, así que nada, esperemos que sigan incluyendo. ¿Qué va? No, a ver, básicamente, a ver, artículo interesante porque pone sobre todo un poco el tema de una descriptiva, de tener una descriptiva de las diferencias, sobre todo en cuanto a rendimiento en altura, sobre todo con los medios actuales que tenemos hoy en día, que son ya pequeñas plataformas que tenemos de recolección de datos, y me pareció muy interesante el trabajo que han hecho, además creo que ha sido el trabajo de Barranco y colaboradores en el grupo que están ahora desarrollando, que está siendo muy bueno en cuanto a proliferación científica. Y oye, es una manera de cuantificar, decir, vale, vamos a ponerle puerta al campo y oye, ¿qué diferencias nos encontramos? Si existen diferencias entre personas nacidas en alta altura o en localidades o zonas de alturas por encima de los 1.500 metros y, entre comillas, personas que viven por debajo. ¿Cuáles son las diferencias? Puede ser interesante a lo mejor como aplicaciones también para la detección de talento, entre comillas. O sea, puede haber muchas aplicaciones inherentes y que puede ser el comienzo de otras vías de investigación muy, muy potentes. Con lo cual, darle la enhorabuena a los autores, que aquí son muchos, de hecho, hasta coetáneos y sobre todo amigos nuestros y que sigan por esa línea que me parece muy interesante. Exacto, sí, al final un poco lo que ha hecho el artículo es esa diferencias, ¿no? Que se sabía que existían en gente nativa de altura y gente que se creó a nivel del mar, pues ponerle un poco, o sea, cuantificar cuánto es esa diferencia y, como decía Gabri, ponerle puertas al campo. Yo creo que esto es bastante interesante, incluso para los equipos profesionales, ¿no? En su táctica, por así decirlo, en carrera, sabrán a quién tienen a quién tienen que vigilar más en cada tipo de recorrido y de perfil. Entonces, eso yo creo que es bastante interesante, obviamente. Y bueno, pues sí, de cara al espectáculo, como comentaba Jesús, pues si se saben que hay esas diferencias, o se tiene más seguridad de que existen esas diferencias, seguramente quien se encargue de realizar los recorridos, pues también pueda tener eso en cuenta a la hora de hacer esas diferencias, ¿no? Que cada vez cuesta más hacer. Creo que también es Yo al importante igual. quizás hasta de cara a asistir a pruebas, ¿no? Porque si ven que un año el Tour incluye más subida de la cuenta de este tipo y hay artículos como este que ya te están diciendo que esto es así, pues habrá ciclistas que se replanteen el ir o no ir si estas investigaciones siguen avanzando. Entonces, bueno, es algo No, importante. tener otro puzzle más en el rompecabezas dentro de la toma de decisión de qué corredor llevar, ya no solo fijarnos solo en los valores, en el aspecto técnico-táctico o los valores de métrica de rendimiento, sino, oye, si conjugamos todo eso al final también con esas longitudes, aparte de la experiencia que lleva el deportista en ese año, pues, oye, pues otro punto para tomar decisiones, al fin y al cabo. Yo al igual que bueno, han comentado mis compañeros, creo que eso, a la hora de crear un poco los equipos que van a llegar a llevar a diferentes competiciones, pues está bastante interesante. Porque a lo mejor antes era un poco más esporádico y cada vez como tenemos más datos, puede que digan, pues venga, para X competiciones montamos este equipo, montamos este u otro, porque creemos que con este vamos a sacar más rendimiento. Correcto. Yo os voy a dejar el cachito ese de impasse que hemos tenido ahí, porque creo que es súper significativo y creo que es interesante dejarlo, ese momento de silencio incómodo que hemos tenido ahí entre Jesús y Gabri. Y es porque yo creo que nosotros damos por hecho estas cosas que estamos diciendo, creo que las tenemos bastante interiorizadas, evidentemente ahora salió en un paper, pero nos tenemos que acostumbrar de que la mayoría de personas a lo mejor no tienen ese conocimiento. Entonces, pues bueno, desde aquí, desde el podcast, os animamos a que leáis ese artículo si tenéis la oportunidad, porque realmente creo que es bastante interesante. Creo, no sé hasta qué punto puede haber ciertas diferencias que se puedan ver en los datos. Yo me he estado fijando muy bien en los datos, creo. Sí, porque sobre todo muestra sobre todo que entre comillas, lo mismo te lo dicen, no hay diferencias significativas. Pues esto de hecho Barranco lo hablamos en el avituallamiento también. O sea, que a ver, ojo, que no sea significativo no implica que no tenga cambio en el rendimiento. Que pueda Claro, aparecer un dato como no significativo y es efectivo en el rendimiento. Y voy a dar dos datos. Quizá el consumo de partida, el consumo de oxígeno de partida, si habéis visto las tablas, es un poquito menor en los ciclistas sudamericanos, ¿vale? Que en los ciclistas europeos. La media de los consumos, estoy seguro de que está por debajo la de los sudamericanos que la de los europeos. ¿Europeo?
porque más o menos así. Hay un norteamericano nada más, si no recuerdo mal, en el estudio. El resto son europeos. Y los demás, los que viven en altura, son todos colombianos y un ecuatoriano. Es decir, 13 colombianos y un ecuatoriano. Y luego pasa otra cosa, y es que ese consumo de partida, es decir, referencial a 0 metros, es más bajo en los sudamericanos, baja menos cuando sube la altura, tienen probablemente una mayor captación del oxígeno cuando están subiendo por adaptaciones que tengan ellos, pero habría que ver si las diferencias se reducen tanto entre grupo y grupo. Es decir, aunque la diferencia sea significativa en el de los europeos y no significativa en la de los sudamericanos, a lo mejor no hay diferencias en el consumo significativas entre europeos y colombianos, una vez que, aunque haya habido un descenso significativo en uno y en el otro no. No sé si me llega a explicar del todo, pero básicamente, por poner un ejemplo numérico, si tuviéramos como consumo de partida de los europeos 80 y se queda en 60, ¿vale? Y en los sudamericanos de 75 y se queda en 60, el consumo se ha igualado, ¿vale? Pero la pérdida ha sido mayor. Pero la pérdida ha sido mayor, por lo cual a lo mejor tampoco hay tanta ventaja significativa. Yo creo que probablemente la hay mucho más allá de los 2000 metros. De hecho, por eso pudimos observar en ese tour y en algunos giros cómo ciclistas de origen sudamericano van sufriendo hasta cierta altura y después de cierta altura dejan de sufrir, incluso algunos se atreven a atacar, como pasó con Bernal, ¿vale? Y quizá eso pues sea significativo. Y luego cómo afecta diferentemente entre personas, que también se ve muy bien en el artículo. Cómo gente baja muchísimo y gente que prácticamente no baja. Gente que no tiene tanta bajada. Incluso dentro del grupo de los europeos, ¿sabes? Y también dentro del grupo de los sudamericanos. Es decir, esto es mucho más personal de lo que creemos. Es decir, mucho más de uno mismo que entre grupos. También entre grupos. Por supuesto, la gente de Sudamérica tiende a cambiar menos la media que los europeos. Pero la media, es algo personal. Puede ser que un sudamericano le caiga muchísimo el consumo conforme suben de altura y que a un europeo no le caiga prácticamente el consumo. Y aquí es lo que hablamos siempre, de lo que decimos siempre, correcto, la individualización como clave del proceso. O sea, que no penséis que, venga, este grupo ya da información de todo. O sea, que al final la analítica tiene que ser siempre individual. Que esto lo que ha ayudado es a tener ese prisma de decir, oye, que tenemos un primer punto de partida en cuanto a literatura y por dónde andan las cosas en ese tipo de estudio, en este tipo de casuística que se está estudiando en este estudio. Correcto. Yo quería puntualizar otra cosa, y es que eso tenemos que mencionar, que vaya, le había mencionado ya Sergio, que el VO2 estaba estimado mediante una fórmula y no sabemos a lo mejor si al medirlo de manera directa con analizador de gases, pues hay alguna pequeña variación o diferencia en estos datos. Pues sí. Puede haber de todo. ¿Sabes? Pero bueno, es futura línea de investigación, a ver qué van sacando más. Es bueno, además, que se conozcan datos de ciclistas profesionales, que luego nos quejamos de que no tenemos artículos referencia con ciclistas profesionales y es difícilmente extrapolable los datos, tanto si salen de profesionales para ciclistas amateurs como cuando salen de ciclistas amateurs para poderlo aplicar con ciclistas profesionales. Así que, bueno, si siguen saliendo artículos de este tipo, pues nosotros nos alegraremos seguro. Creo que hasta aquí, ¿no? El podcast de hoy. Y nos vemos el siguiente jueves. Anunciaros que hemos decidido hoy que a partir de ahora haremos la grabación del podcast en directo a través de Twitch. Es decir, tendréis un directo más a la semana. Va a ser un directo que anunciaremos con relativamente poco tiempo y no va a tener un día fijo. Pero, o no tiene por qué, porque normalmente sí que solemos grabar en días fijos, excepto esta semana que hemos grabado el mismo día que lo vais a ver salir. Pero bueno, por regla general tendrá un día fijo. Nos vemos el siguiente jueves, nos vemos el siguiente día en Twitch directamente. Y si queréis ver el podcast, podréis verlo como siempre, los jueves, colgado en YouTube o en la plataforma de audio. En este caso, en Spotify. Hasta luego. Hasta luego.